Dios les bendiga, hermanos, hermanas de la Iglesia de Cristo y amigos que ven este video. Tengan todos buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a qué hora se ve este video. Este día vamos a estar hablando un poco más acerca de la identidad de la Iglesia. Ya anteriormente había hecho algunos videos, les había presentado algunos videos de este tema tan interesante como es la identidad de la Iglesia. A mis amados hermanos y amigos que se reúnen conmigo los días domingos o otros días, yo les mencionaba de que cómo es que alguien puede ser identificado o cómo puede tomarse la identidad de una persona. Entre las cosas que yo he observado, una persona se identifica en la manera de hablar. Tal vez el otro lado de la pared esté alguien hablando y usted no lo mira, pero la voz de él, su timbre de voz, su manera de que él habla o ella habla, una persona se da cuenta quién es. Si es su esposo, dice, el que está al otro lado de la pared es mi esposo. O si es la esposa, dice, la que está hablando al otro lado de la pared es mi esposa. La conocen. Otra manera sería la manera de caminar. Puede ser que alguien venga de muy lejos o se vea desde lejos y la persona dice, parece que es Ramiro. Sí, él es. Y cómo lo descubren o cómo lo pueden identificar es a través de su manera de caminar. También puede ser la manera de vestir. Tal vez puede ser su carácter. Puede tener un carácter muy bromista o un carácter muy serio o un carácter muy callado, un carácter muy fuerte. Entonces se identifica a la persona también por su carácter, por su manera de hablar, por su manera de caminar, por su manera de vestir. También puede ser por el cuerpo. Una persona que es alta, delgada, una persona que puede ser chaparra y gordita, puede tener diferentes características en el cuerpo que lo identifican a esa persona. Como decía, también se puede identificar la persona también por sus huellas digitales. Esto no puede mentir. A través de las huellas digitales, la huella que uno deja en un papel, la persona es identificada. Si esa persona ha tenido algunos antecedentes delictivos o esa persona se identifica a través de las huellas, la policía la puede identificar con su nombre y su dirección y su fecha de nacimiento. Esa es la otra manera en que una persona se puede identificar. Puede tener su cédula, su carnet electoral, puede tener su acta de nacimiento o su licencia de conducir o un carnet de identidad. Hasta la palabra lo dice, de identidad. Se puede identificar una persona. Bueno, todo eso identifica. Así también la iglesia, hermanos, amigos. La iglesia se puede identificar a través de sus características, a través de su doctrina, a través de su historia. Se puede identificar la iglesia. Cuándo nació, quién es el fundador, dónde nació. Todo eso identifica a la iglesia. Sus principales doctrinas que los primeros cristianos practicaban allá en el primer siglo, identifica a la iglesia. Yo les decía a un hermano o a algunos hermanos que usted puede ir a una ciudad grande donde hay muchas iglesias que te dicen cristianas, pero usted con facilidad puede identificar a la iglesia verdadera, a la iglesia bíblica, a la que se encuentra en la Biblia, en el Nuevo Testamento, a través de sus características.
Las características dan en sí la identidad. Hagamos un ejercicio. Por ejemplo, si yo les dijera las características de algún animal, ustedes inmediatamente identifican quién es ese animal. Por ejemplo, un animal que tiene cola, que tiene 4 patas, que tiene cuernos o cachos, como le dicen en algún país, que le hace mu, que da leche y que su marido es el toro. ¿De quién estoy hablando? Me imagino que ya sabe de quién, ¿verdad? Por las características. Miremos otro animal. Un animal de 4 patas, que tiene pelos, que ladra, que le hace wow, wow. Y bueno, ahí está esas características. ¿De quién estoy hablando? Entonces, por las características se conoce el animal. Otro ejercicio. Un animal que tiene plumas, que pone huevos, que cacarea y que su marido es el gallo. Todo eso le está dando características, y al dar las características se identifica al animal. Bueno, de igual manera, así es la iglesia. La iglesia se identifica por las características. Hermano, ¿y a dónde se pueden encontrar esas características de la iglesia? Fácilmente usted la puede encontrar, no en una de estas iglesias, que hay muchas iglesias en todo el mundo. No va a encontrar las características en esas iglesias que se llaman cristianas. Donde sí encuentra las características concretamente y sin dudarlo de las características de la iglesia, se encuentran en la Biblia, pero principalmente en el Nuevo Testamento. Allí aparecen las características de la iglesia en todo el Nuevo Testamento, enseñadas por Cristo o por los apóstoles y practicada por los primeros cristianos en todo el mundo conocido de aquel tiempo. No va a encontrar, para aclarar, una iglesia verdadera, una iglesia bíblica perfecta, ¿verdad? Sino que las características de la iglesia se encuentran en todas esas, todo el Nuevo Testamento, donde aparece la iglesia y aparece las características de ella. Por ejemplo, la iglesia en Corinto tenía muchos problemas doctrinales, confusión entre una religión y otra religión. Pero en sí, usted va a encontrar características que el apóstol Pablo le da a la iglesia en ese lugar. Así como la iglesia en Éfeso, como la iglesia en Roma, o iglesia en Tesalónica. Usted va a encontrar características que el Espíritu Santo quería que la iglesia tuviera en esos lugares. De ese tipo de características es que estoy hablando. Muy bien, hasta este momento vamos a llegar con la introducción al tema la identidad de la iglesia, mencionándole o tratándoles de explicar cómo se puede identificar la iglesia verdadera. Más adelante vamos a estar hablando en específico características muy importantes de la iglesia. Así es que mi nombre es Rudy Arguera. Si tiene algún comentario, algunas preguntas, con gusto las responderé, o comentarios que las puede dejar abajo de este video. Que Dios me los bendiga a todos.